Empecemos con los temas de ondas y óptica y recordemos que la onda es una perturbación y las ondas las podemos encontrar de varias formas, de varias clases. Una, las ondas mecánicas. Recuerden que las ondas mecánicas se llaman así porque necesitan de una sustancia para que se puedan propagar. Por ejemplo, las ondas sonoras son ondas mecánicas porque necesitan del medio. El sonido no podría propagarse en el vacío, por ejemplo. Gracias a las partículas que nos rodean, pues eso permite que no podamos comunicar, permite que las ondas sonoras se puedan propagar. El otro tipo de onda que no necesita de un medio, que son las ondas electromagnéticas, dentro de ellas está las ondas de radio, pues televisión, telecomunicaciones, ellas se pueden propagar inclusive en el vacío. Esa es la gran ventaja. Pero repito, las ondas electromagnéticas también se pueden propagar dentro de cualquier sustancia. Si hablamos de ondas mecánicas y electromagnéticas, pues recordemos que una onda que se puede producir en una cuerda vendría a ser entonces una onda mecánica, porque necesita de una cuerda para que se pueda propagar, si no, no podría propagarse la onda. Entonces la onda que se produce en una cuerda tensa es una onda mecánica. Se dice que las ondas, con ciertas consideraciones, se propagan con una velocidad constante. Y en este caso, la onda que se propaga a lo largo de la cuerda tensa, esa onda se propaga con una velocidad que va a depender de la tensión en la cuerda, con qué fuerza estamos tensando a la cuerda. Y también dependerá del material del que está hecho la cuerda. Si hablamos de material, estamos hablando de su densidad. Debido a que en una cuerda prevalece más su longitud, pues vamos a decir que la velocidad depende de su densidad lineal. Y esa es la fórmula que nos permite hallar la velocidad de propagación de la onda. Depende de la tensión en la cuerda y depende de la densidad lineal. Es esa letra mu, que significa la división, la relación entre la masa y la longitud. Toda onda presenta estos elementos que debemos recordarlos siempre, porque a veces los datos que nos dan nos hablan en función de estos elementos. Por ejemplo, si la onda de la cual nos están mencionando en un problema, y por si acaso esa figura no es una onda, es una representación matemática de la onda. ¿De acuerdo? En esta figura, en esta representación matemática, representación gráfica, pues vamos a tener la amplitud de la onda que viene a ser el máximo valor que alcanza esa gráfica, tanto de manera positiva como negativa. Los puntos más altos de la figura se le llaman crestas y la distancia entre las crestas pues se le conoce como longitud de onda, y el punto más bajo es famoso valle. Ahí tenemos longitud de onda, la distancia entre dos crestas. Pero la longitud de onda también podría decirse que es la distancia entre dos puntos similares de manera consecutiva. Es decir, si acá empieza la onda, sube, baja, va a la parte negativa, luego sube hasta cero nuevamente. Todo esto es un ciclo. Todo esto es un periodo. Y a partir de ahí se repite. Longitud de onda puede ser también entre los dos inicios consecutivos, entre los dos ceros que tenemos al inicio de cada periodo. O sea, me refiero desde acá hasta acá. Eso también es una longitud de onda, por si acaso. Términos como frecuencia, que viene a ser número de ciclos por unidad de tiempo, o términos como periodo, que viene a ser la inversa de frecuencia, es el tiempo que tarda, digamos, en formarse una onda completa. Periodo es lo que demora en formarse esta onda, y a la vez también la inversa de frecuencia. Son términos que siempre vamos a utilizar no solamente en los enunciados de problemas, sino también en las ecuaciones. Porque la ecuación de una onda
Se expresa de esta manera. Matemáticamente hablando, A es la amplitud, K viene a ser lo que se llama el número de onda, y esa letrita que parece W se llama omega, una letra griega, que vendría a ser la frecuencia angular. Si aparecen acá doble signo, el más se va a utilizar cuando la onda viaja en la dirección negativa, es decir, si vemos la figura a la izquierda. ¿Sí? Si va la onda a la izquierda en la dirección negativa del X, acá arriba póngale más. Y usarán menos si es que la onda va en sentido contrario, en la dirección positiva. Si vemos la figura, el más usaremos cuando la onda va a la izquierda y el menos lo usaremos cuando la onda va a la derecha. Por ejemplo, en este caso, si tenemos esta ecuación de onda, pues recuerda que la amplitud acá sería 0,1. La dirección de propagación lo dice el signo menos, es decir, en la dirección positiva de la X, según la figura hacia la derecha. Ya es la información que nos daría esta ecuación. Ya esto hay que tenerlo siempre presente porque son parte de preguntas conceptuales teóricas en los exámenes. También hay que recordar que K y la frecuencia angular tienen sus propias fórmulas, donde K tiene que ver con la longitud de onda y la frecuencia angular tiene que ver con F de frecuencia. Eso es útil porque ya han venido preguntas donde nos piden hallar la velocidad de una onda. Y para eso podemos usar esta fórmula, que es el producto de la longitud de onda por la frecuencia, o si no, también podemos utilizar la división de la frecuencia angular entre el número de onda, omega entre K. Recuerden que estas dos las encontramos en una ecuación. Por ejemplo, en esta ecuación, donde y es igual a 0,3 por el seno de 5pi por x menos 8pi por t. En esa ecuación, el 0,3 sería la amplitud, el 5pi es K. Yo lo reconozco porque es el coeficiente de X. K siempre será el coeficiente de X. Y omega, frecuencia angular, es el coeficiente del tiempo. Entonces acá reconocemos como K y acá omega. Si me piden la velocidad de propagación, uso la última formulita, donde tengo que dividir 8pi entre 5pi. Esa división me da 1,6 metros por segundo. Ya por eso decía que tener cuidado con esta ecuación y saber interpretar cada dato que me dan en la ecuación. Las ondas sonoras son ondas mecánicas porque dijimos que el sonido solamente se propaga gracias a que existen medios donde el sonido, las ondas sonoras se puedan propagar. El agua, el aire, un fierro, la pared, concreto. El sonido se propaga a través de esos materiales, pero lo necesita para propagarse. El sonido no se puede propagar en el vacío. Ahora, el ser humano solamente puede percibir ondas sonoras que estén dentro de ese rango, entre 20 Hz y 20.000 Hz. Hay sonidos que son generados, pero están fuera de ese rango. El ser humano no lo puede percibir. Solamente percibe en ese rango de 20 a 20.000 Hz de frecuencia. Todo sonido, toda onda sonora, tiene sus características, sus cualidades. El sonido tiene tres cualidades. Uno es la intensidad, que básicamente en castellano, para que se entienda, vendría a ser como el volumen. Un grito tiene más volumen que un susurro. Entonces el grito, su intensidad es mayor que la intensidad de un susurro. Esa es una cualidad del sonido, la intensidad. Otra cualidad del sonido, el tono. El tono tiene que ver con la frecuencia. Ya, tiene que ver con la frecuencia. Los varones tenemos una voz con baja frecuencia. Nuestra voz es grave.
baja frecuencia. Las damas, su frecuencia es más alta, por eso su voz es aguda. A eso se refiere con el tono. Pueden haber dos personas que hablen con la misma intensidad. Ya, pueden haber dos personas que hablen con la misma intensidad de voz, la misma intensidad del sonido. Pueden haber dos personas que puedan hablar, emitir un sonido con el mismo tono, que tenga el mismo tono de voz. Existen dos o más personas inclusive que puedan emitir un sonido que su voz tenga la misma frecuencia. Pero no existen dos personas que tengan el mismo timbre. El timbre es una característica de cada persona. Esto es individual. Esto nadie te lo va a quitar. Tú tienes tu timbre y nadie más lo tiene. Pueden haber muchas personas que puedan tener tu mismo tono de voz, que puedan hablar con la misma intensidad de voz, pero nunca el mismo timbre. Por eso que por teléfono nos equivocamos al responder muchas veces pensando que son otras personas. Hola Juan, no soy Juan, hoy soy Manuel. Uy, disculpa, tienes la voz igualita a la de mi amigo. Claro, porque tiene el mismo tono de voz. Y dije que varias personas pueden tener el mismo tono de voz, la misma frecuencia. Y los teléfonos transmiten la intensidad y el tono de voz. Los teléfonos no transmiten timbres. ¿Está claro? Los teléfonos solamente pueden transmitir intensidad y tono, pero no pueden transmitir un timbre de voz. Profe, ¿y por qué no se puede transmitir? Porque esto es individual. Tendría que haber un teléfono para cada persona en el planeta. Por eso que las telecomunicaciones no les importa, no les conviene, no puede tampoco crear un teléfono para cada persona. Por eso no le preocupa diseñar un teléfono que transmite el timbre, pero sí le preocupa el tono y la intensidad. Ya otro ejemplo para que entiendan la diferencia de tono-timbre es en los instrumentos musicales. Un sol mayor con guitarra tiene la misma frecuencia que un sol mayor en violín, pero ustedes diferencian claramente el sonido que es guitarra o violín, ¿no es cierto? Pero es porque no tiene el mismo timbre. Las notas musicales tienen la misma frecuencia, tienen el mismo tono, pero no tienen el mismo timbre. Por eso podemos nosotros, sin mirar, podemos reconocer más o menos el instrumento por el timbre, no por la frecuencia. ¿Qué tan intenso, qué tan fuerte, hablando en castellano, escuchamos un sonido ubicado a una cierta distancia? A una cierta distancia de la fuente sonora. Bueno, aquí eso sabemos muy claramente que si nos colocamos a más distancia, escucharemos el sonido con menos intensidad, menos volumen. Si nos alejamos, menos intensidad. Si nos acercamos, más intensidad. Para hallar la intensidad con que percibimos un sonido, pues dividimos la potencia de la fuente sonora entre 4pi por r al cuadrado, donde r vendría a ser la distancia. Se usa r porque si ustedes reconocen esta fórmula de 4pi r cuadrado, si la reconocen, esta es el área de una esfera. Fórmula para hallar el área de una esfera. 4pi r cuadrado. ¿Y por qué esfera? Porque da lo mismo si te colocas a 10 metros a la izquierda o 10 metros a la derecha, 10 metros hacia arriba, 10 metros hacia abajo, 10 metros hacia nosotros. Pues hay infinitos puntos que pueden ubicarse a 10 metros de la fuente sonora. Y si unimos todos esos puntos se forma una esfera. Entonces esta fórmula te permite hallar la intensidad con que vas a percibir el sonido, conociendo la potencia de la fuente y la distancia a la cual te encuentras de la fuente.
La potencia siempre va a estar en watts, la distancia en metros, para que la intensidad se exprese en watts por metro cuadrado. Generalmente en el examen de emisión te piden la intensidad, pero de otra forma, que vamos a ver en un momento. Un foco esférico irradia el sonido uniformemente en todas las direcciones. La potencia de la fuente sonora es 3,14 miliwatts. Me pide la intensidad del sonido a 50 metros de la fuente. Primer dato, la potencia 3,14 miliwatts. La distancia 50 metros. Los miliwatts lo voy a pasar a watts. Y en lugar de 3,14 le pongo pi mejor. Pi por 10 a la menos 3. Y ahora aplico la fórmula para I intensidad. Potencia pi por 10 a la menos 3 y R 50. Todo al cuadrado. Aquí me sale 2500 por 4. Entonces acá sería 10.000. Aquí es 4 0, 10 a la cuarta, con 10 a la menos 3, sería 10 a la menos 7. Esa es la intensidad. 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado. Pero hay otra forma, cómo es que podemos expresar la intensidad del sonido, y se le llama nivel de intensidad, porque se expresa con otra unidad llamada decibeles o decibelios. Y para expresar en decibelios se utiliza esta fórmula. Ahora, esta ecuación te permite expresar la intensidad en decibeles, conociendo la intensidad. O sea que este 10 a la menos 7 yo lo podría reemplazar acá y expresar el 10 a la menos 7 pero en decibeles. El I sub 0 es un valor estándar. El examen mismo te lo va a proporcionar, pero su valor es 10 a la menos 12. Se le conoce como valor umbral. 10 a la menos 12 es su valor. Si, por ejemplo, tenemos una intensidad que vale 10 a la menos 10 y queremos hallar, a partir de esa información, queremos hallar el nivel de intensidad, o sea, decibeles, aplicamos la fórmula. El I es 10 a la menos 10 y el I sub 0 es 10 a la menos 12. En esta división te sale 10 al cuadrado. Logaritmo de 10 al cuadrado, este 2 exponente bajaría acá como coeficiente, multiplicar al 10 y saldría 2 por 10, 20 decibeles. Apréndete cómo convertir o cómo expresar esa intensidad en decibeles. Si hubiera querido expresar en decibeles el 10 a la menos 7, acá hubiera sido 10 a la menos 7. Con el 10 a la menos 12 saldría 10 a la 5. Y logaritmo de 10 a la 5 me da 5. 5 por 10, 50 decibeles. Hasta ahí un repaso de las ondas mecánicas, porque las ondas electromagnéticas son producidas por cargas eléctricas, por si acaso, cargas eléctricas aceleradas, donde ahí en esa propagación o ese desplazamiento de las cargas aceleradas, pues se están generando campos eléctricos y campos magnéticos. Los campos eléctricos y campos magnéticos siempre van a oscilar, van a vibrar en planos perpendiculares. Una onda electromagnética no necesita de un medio para propagarse, inclusive puede hacerlo en el vacío. Y una onda electromagnética viaja siempre con velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300 kilómetros por segundo. En esta figura lo que te decía, el campo eléctrico y el campo magnético vibran, oscilan en planos perpendiculares. Si te das cuenta acá, el plano aquí es en un plano vertical y el otro plano es en un plano horizontal. Siempre los campos eléctricos y magnéticos van a vibrar
en planos perpendiculares. En el espectro electromagnético, lo que te sugiero es que recuerdes el orden de menos a más, de menor a mayor frecuencia. Ya, porque eso a veces en los exámenes te ponen número de las ondas o nombre de las ondas y te piden ordenar de mayor a menor frecuencia o de menor a mayor frecuencia. Por eso que recuerden siempre el orden más o menos, porque no te sugiero que te aprendas valores, porque es más complicado. Valores no son exactos inclusive, pero sí el orden. Las ondas electromagnéticas de menor frecuencia son las de radio. Luego le sigue las ondas microondas. Luego le sigue los rayos infrarrojos. El infrarrojo está por debajo del rojo. Por eso que aquí ustedes ven franjitas delgadas, que son los 7 colores que componen a la luz blanca. Y los 7 colores lo tenemos acá agrandado, aumentado. El rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y violeta. Ahí están los 7 colores, repito, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Porque después de color violeta vienen los ultravioleta. Luego viene rayos X, rayos gamma. Ese orden sí es bueno que se lo aprendan. Porque como repito, a veces vienen en la pregunta, te dan diferentes nombres de ondas. A ver, se tiene microondas, el color rojo y rayos X, ordenen de menor a mayor. Ya tú sabes más o menos radio más baja frecuencia, luego sigue microondas, luego infrarrojo, luego la luz blanca, que está compuesta por los 7 colores, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. La luz blanca está formada por estos 7 colores. Ya siempre de menor a mayor frecuencia. ¿Qué frecuencia o qué color tiene más frecuencia? Violeta. ¿Qué color tiene menos frecuencia? El rojo. En el tema de óptica, pues debe hablarse de 2 fenómenos principales de la luz, tanto de la reflexión como la refracción. La reflexión tiene que ver con los espejos, superficies que reflejan la luz cuando llegan a ella. La reflexión es una desviación. Recuerden que la reflexión, gracias a la reflexión, podemos nosotros visualizar los objetos, porque la luz llega al objeto, el objeto refleja la luz y va a nuestra vista y podemos visualizar. Por eso, gracias a la reflexión, podemos visualizar los objetos. Lo otro es que si no hay luz, entonces no hay nada que reflejar, no podemos ver. ¿No es cierto? Y eso ya lo sabemos. En un cuarto oscuro, entras a tu cuarto, no prendes la luz, ya es de noche y bueno, pues no ves nada, pues no, porque no hay luz que ilumine los objetos y para que se refleje hacia tus ojos. En este ejemplo, donde de repente vamos a aplicar la reflexión de la luz de la siguiente manera, que viene un rayo luminoso, forma un ángulo θ con este espejo AB, luego se refleja, choca en el espejo BC y se vuelve a desviar. Me dice cuánto vale θ, o sea que es sin acá 120. Bueno, lo que hago yo simplemente acá trazo una normal. Normal significa perpendicular, que si acá es θ, acá debe ser 90 menos θ, es su complemento. Y según la ley de la reflexión de la luz, si acá es 90 menos θ, el otro angulito será 90 menos θ. Siempre deben ser iguales estos ángulos. Si acá es 90 menos θ, pues acá será θ. Ahora, si acá es θ, acá 120, el ángulo agudo debe ser un ángulo que sumado con los otros dos me deben sumar 180. Entonces creo que aquí el ángulo sería 60 menos θ. Sí, porque 60 con 120 ya me da 180 y el menos θ con el más θ se eliminan. Y si acá es 60 menos θ, acá también será 60 menos θ. Ahora todo ese ángulo sería 180. Sumemos entonces 60 menos θ más 100
Y más 60 menos teta, todo eso me darían 180. Acá hay 120, con el 100 son 220 menos 2 teta. 220 con el 180 restarían 40 igual a 2 teta. Teta vale 20 entonces. No, ese es prácticamente lo que ocurre con la reflexión de la luz. En el caso de la refracción, refracción es cuando la luz pasa de un medio a otro. Ya cuando pasa de un medio a otro, eso es refracción. Observen cómo la luz está pasando de un medio 1 a un medio 2. Y ahí observen cómo también se reconoce al rayo incidente al que llega y al rayo refractado es el que pasa al otro medio. Y observen también cómo la luz se ha desviado. En el caso de la reflexión, el desvío es al mismo medio. En el caso de la reflexión, llega y rebota prácticamente. Es la reflexión, pero al revés al mismo medio. La refracción es cuando pasa al otro medio, pero aún así se sigue desviando. En este fenómeno hay que recordar esta ley de Snell. Por ejemplo, acá le llamo ángulo de incidencia I y acá le pondría un ángulo de incidencia R o refracción R. N1 son los índices de refracción de cada medio. Cada medio, cada sustancia tiene lo que se llama un índice de refracción. Con ese valor podemos nosotros saber qué tan rápido o qué tan lenta es la luz dentro de esa sustancia. Si bien es cierto, la luz tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo, pero ese valor solamente es en el vacío o en el aire, porque la luz puede también propagarse dentro del agua, puede propagarse dentro de un sólido como vidrio, por ejemplo, se puede propagar, pero ya su velocidad de propagación es diferente, es menor. Recuerden que según hasta ahora la ciencia sabe que la velocidad de la luz es el límite. No existe otro elemento que se propague o que viaje con mayor velocidad que la velocidad de la luz. No hay. En nuestro planeta ni siquiera podemos lograr que algún móvil, algún objeto viaje con una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Se necesitaría demasiada energía para que se pueda lograr tanta velocidad. A ver. Ya, aquí hay algo más que hay que recordar como tips recordatorios donde si el ángulo de refracción, ese ángulo R, es 90 grados, el ángulo I se llama ángulo límite. Y cuando sobrepasas el ángulo límite, se produce lo que se llama la reflexión total. Ya, ¿alguna consulta hasta ahí? Eileen, a ver, ¿qué querías indicarme? Sí, pero ya los taquitos no. Para la Navidad. Ay, qué curioso. Listo. No, yo lo hago. Sí. Pero este está pegado. Sí, ¿no? Sí. Y por último, cuando un rayo luminoso pasa de un medio a otro, se producen siempre los dos fenómenos por si acaso. Ya esta es otra pregunta, digamos que en esa misión a veces uno puede equivocarse. Generalmente uno se genera una falsa idea con respecto a la reflexión y la refracción. Como en todos los libros, todos,
el estudio es de manera independiente. Es decir, en todos los libros vas a encontrar reflexión de la luz. Te van a explicar ejemplos, aplicaciones, todo, y después viene refracción de la luz. Entonces uno cree que los dos fenómenos se producen de manera independiente. No. La reflexión y la refracción se producen al mismo tiempo. Es decir, si esto fuera agua, la luz llegaría, pero la luz pasa al agua, eso se llama refracción, pero también parte de la energía de la luz se refleja. O sea que aquí se está produciendo los dos fenómenos a la vez y siempre ocurre eso, que la reflexión y la refracción se producen de manera simultánea al mismo tiempo. Excepto, todo tiene su excepción, excepto cuando existe reflexión total. Reflexión total, solamente ahí se produce reflexión, nada más. Pero ese es un caso particular ya único. Pero después, si te preguntan, ¿reflexión y refracción se presentan de manera independiente? No, eso es falso. Los dos se van a producir al mismo tiempo. En el caso de espejos esféricos vamos a encontrar dos casos. Los cóncavos, es la parte hueca y la parte cóncava, y los convexos, es la parte que sobresale. Por eso pongo un objeto frente a ese espejo convexo que sobresale, o un objeto frente a esa parte hueca del espejo, que es la parte cóncava. El ejemplo clásico que pongo, digamos, para reconocer espejos cóncavos y convexos, es tu cuchara. Agarra tu cuchara y la parte hueca es el cóncavo y la parte que sobresale, la otra parte, el otro lado de la cuchara, es la parte convexa. Si tú tienes ahí una cuchara, púlela bien y te puede servir como espejo cóncavo o espejo convexo. Los cóncavos, como son parte de una esfera, va a haber un centro de la esfera que es el C. Y F es el punto medio del radio. ¿Ves cómo se ha formado la imagen? Para ello se ha trazado una línea horizontal, un rayo horizontal, chocó en el espejo, se reflejó pasando por el foco, así se llama F, foco, y el otro rayo es el que pasa por el centro. Y en este punto de intersección se forma la imagen. Las fórmulas que se utilizan están en función de esas tres variables. Distancia del espejo a F se llama distancia focal. Distancia del espejo a la imagen se llama I. Y distancia del espejo al objeto se llama O. La misma nomenclatura se usará para espejos convexos. Solamente que acá en espejos convexos ya la formación de imágenes es un poco diferente. Fíjate que en espejo cóncavo la imagen con el objeto están en la misma zona. Pero mira ahora la imagen de este objeto. Trazo el rayo horizontal, se refleja hacia arriba y luego trazo un rayo que su prolongación pasará por el centro. Las dos prolongaciones se van a cortar y ahí se forma la imagen. En un espejo convexo, la imagen siempre aparecerá en la zona virtual. Como ven, la nomenclatura es la misma, se usará la misma nomenclatura. F es del espejo al foco, I es la distancia entre espejo e imagen, y O es la distancia entre espejo y objeto. Las fórmulas básicamente son para hallar las distancias y los tamaños de la imagen. En este ejemplo dice, ¿a qué distancia de un espejo cóncavo de 30 centímetros de distancia focal se formará la imagen de un objeto ubicado a 90 centímetros del espejo? 30 centímetros de distancia focal es F.
El objeto está a 90 centímetros del espejo. Esto es O. ¿A qué distancia del espejo se formará la imagen? Eso es I. Hay que hallar I. Entonces aplico la fórmula, la que está arriba a la izquierda, para hallar el valor de I. F vale 30 y O vale 90. 1 sobre 90 lo paso al primer miembro. Y en esta red de fracciones obtengo 2 sobre 90 igual a 1 sobre I. Simplifico, mitad 1, mitad 90, 45. Y vale 45. Cuando te salga una I positiva, significa que se trata de una imagen real. Ya cada vez que te salga una I positiva, se trata de una imagen real. En este ejercicio que me dice que se tiene esta ecuación de onda y me pide la frecuencia de la onda. Primero vamos a recordar que las ecuaciones de ondas siempre tenían una función seno aquí. Pero te digo que no importa si es seno o coseno. Claro, de hecho nunca va a ser tangente. Solamente puede ser seno o coseno. Lo que va a importar va a ser lo que está dentro del paréntesis. Pero acá tengo un 2pi y luego viene un par de paréntesis. No. Entonces el 2pi vamos a introducirlo al paréntesis. Ya, entonces este 2pi lo introducimos. 2pi por 4, 8pi, y 2pi por 2 es 4pi. Ya lo introduje dentro del paréntesis. Ahora sí, 0,05 es la amplitud. 8pi vendría a ser la frecuencia angular. ¿Cómo lo reconozco? Porque el coeficiente del tiempo siempre es frecuencia angular. Y el coeficiente de la X es K, número de onda. Es amplitud, frecuencia angular y número de onda. Si a ti te piden allá la frecuencia, entonces te conviene usar el 8pi. Porque la frecuencia angular es 2pi por frecuencia. Y según la ecuación, eso vale 8pi. Simplifica y te da que la frecuencia vale 4 Hz. Ya, esa es la frecuencia según esa ecuación. Ya, ahorita vamos a comentar eso, cielo. Ya, gracias más bien por el comentario. Ahorita voy a explicar eso, ¿ya? Bien, tu comentario. A ver. En este ejercicio 2, a ver, me dan una cuerda y ahí se propaga una onda con una velocidad de 12 metros por segundo. El movimiento se repite 40 veces en 2,5 segundos. ¿Cuál es la longitud de onda? Bueno, esto de 40 veces en 2,5 segundos son datos que te van a permitir hallar la frecuencia. El número de vibraciones 40 y el tiempo 2,5. La frecuencia siempre va a ser el número de vibraciones sobre tiempo. En este caso, yo dividiría 40 entre 2,5. El resultado acá sería 16 Hz. Como tengo la velocidad y ahora ya tengo la frecuencia, puedo hallar la longitud de onda con esta fórmula. Velocidad 12, longitud de onda de la pregunta y la frecuencia 16, y me sale 0,75 metros. Ya, a ver, tú, a ver.
La figura representa una onda que se propaga a lo largo de una cuerda con una frecuencia de 20 Hz. ¿Cuál es la rapidez de propagación de la onda? Dos. A ver. Milagros, Teresita, Marjorie, 2. Ya, la figura T que te dan es para que haya la longitud de onda. No, si acá es 10, pues acá también será 10. Y acá también será 10. La longitud de onda es desde acá hasta acá nada más. O desde aquí hasta acá, como quieras. Ya, esa es una longitud de onda. Y ahí hay 20 centímetros. Ya tengo longitud de onda, ya tengo la frecuencia. Puedo usar la fórmula para hallar velocidad. Longitud de onda por frecuencia. 20 por 20. Me da 400. Pero centímetros. En metros sería 4. Así sería. Ustedes han considerado solamente el 10 de la figura. La longitud de onda siempre es todo un ciclo. Subida-bajada. Todo es un ciclo. Todo es una longitud de onda. Por eso le pongo 20. No es solamente 10. A ver, una más. Se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 3 centímetros. La perturbación se propaga con una velocidad de 0,5 metros por segundo. Me pide escribir la expresión que representa el movimiento de la cuerda. Para la expresión que a veces nos preguntan, hay que recordar la forma de la ecuación y también lo que contiene la ecuación. Pero según los datos que aquí tenemos, la frecuencia vale 2, la amplitud vale 3 centímetros, la velocidad vale 0,5 metros por segundo, pero la ecuación, ¿qué nos pide? Nos pide amplitud, nos pide número de onda y nos pide frecuencia angular. Esos tres parámetros tenemos que hallarlo. La amplitud no, porque ya me da como dato 3 centímetros. Lo otro, si la onda viaja hacia la derecha, entonces acá iría con signo menos. Ya le puse menos.
Ahora vamos a hallar cuánto vale K y cuánto vale frecuencia angular. Frecuencia angular primero. 2pi por F, donde la frecuencia es 2. 2pi por 2, entonces, la frecuencia angular sería 4pi. Ya tengo este W. Ya tengo la amplitud 3 centímetros. Falta K. Para eso usaríamos la fórmula de velocidad, que es W entre K. La velocidad es 0,5, W es 4 y de aquí despejo K. Sería 8. 8 pi radianes por metro. Ese es el valor de K. Ya tengo los valores suficientes, ya puedo escribir la ecuación de la onda. A, que sería 3 centímetros, seno de K por X, K es 8 pi, omega por T, omega es 4 pi. Así sería. 3 por Kx, 8 pi X menos omega por T. Esa es la ecuación de la onda. Un altavoz emite sonido con una potencia de 314 watts. Me pide calcular la intensidad del sonido a 5 kilómetros de distancia y el nivel de intensidad. Ya, a ver cuánto saldría este ejercicio 5.
Ya. 10 a menos 5 y 70. Listo, a ver, veamos a ver. Los datos, primero tengo potencia, 314 watts. Ya, la distancia o la potencia que le voy a colocar como 100 por 3,14, que es lo mismo, pero este 3,14 lo pongo como pi y así tendría 100 pi. La distancia, que son 5 kilómetros, hay que pasarlos a metros, que son 5.000. Con estos datos ya podemos hallar la intensidad del sonido con esta fórmula: potencia entre 4pi r al cuadrado. La potencia es 100 pi entre 4pi y r vale 5.000 al cuadrado. De hecho, 5 al cuadrado es 25 y 25 por 4 es 100 más. Acá hay 2 ceros y acá hay 6 ceros, 8 ceros, y los pi se van a simplificar. Entonces me sale 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Hay milagritos, a ver, milagros. A la menos 6, a ver, verifiquen. Sí, ¿no? Ya tengo la intensidad. El nivel de intensidad es con logaritmos, donde el i sub 0 es 10 a la menos 12. Y acá 10 a la menos 6, 10 a la 6 sería. Y logaritmo de 10 a la 6 es 6. 6 por 10, 60 decibeles. Sí, está bien, a la menos 6, milagros. Ajá, un cerito se te fue. Dice, una onda electromagnética se propaga en el vacío en el sentido positivo del eje de la Z. Su longitud de onda es 3 metros. Me pide la frecuencia. Bueno, según los datos, se sabe que la velocidad siempre es longitud de onda por frecuencia. Pero aquí hay un dato que no sé si se han dado cuenta. El dato es que la onda es una onda electromagnética. Y las ondas electromagnéticas siempre van a tener o se van a propagar, van a viajar con la velocidad de la luz. Entonces, esa v de velocidad ya es dato del problema. Desde que me dicen que es una onda electromagnética, el valor de la velocidad es 3 por 10 a la 8. Entonces mi fórmula cambiaría un poco, ¿no? Donde ese dato, su longitud de onda es 3, ya puedo hallar la frecuencia. La frecuencia es 10 a la 8 Hz. O si prefieren separar eso en dos factores, podría ser 10 al cuadrado por 10 a la sexta. Y 10 a la sexta es megahertz. Entonces podríamos responder como 100 megahertz la frecuencia. ¿No? Y al final todo dependería de las unidades que me presente el examen de emisión. Aquí dice que a qué distancia de un espejo cóncavo de 40 centímetros de distancia focal se formará la imagen de un objeto ubicado a 120 centímetros del espejo. El dato que aquí reconozco es la distancia focal 40 centímetros. Y el objeto está a 120 del espejo. Ese es O, 120. Me preguntan el valor de I, la distancia de la imagen al espejo. Uso la formulita. Reemplazo datos, F vale 40, O vale 120. En la red de fracciones saldría 2 sobre 120. Saco mitad, mitad, o sea que I valdría 60.
Y como ha salido una cantidad positiva, el I positivo indica que la imagen es una imagen real. Entonces ahí tengo un ejercicio para espejos cóncavos. Y a ver cuánto te sale a ti este 8. ¿A qué distancia de un espejo cóncavo de 50 centímetros de distancia focal se formará la imagen de un objeto ubicado a 30 centímetros del espejo? A ver, lo planteamos. Primer dato, distancia focal 50. Segundo, el objeto está a 30 centímetros del espejo. Y cuando dice a qué distancia se formará la imagen del espejo, eso es sí. O sea que solamente aplicamos la fórmula 1 sobre 50 igual a 1 sobre i más 1 sobre 30. El 1 sobre 30 pasaría a restar. En esta resta de fracciones saldrá negativa la resta, menos 2 entre 150. Sacamos mitad y vale menos 75. En este caso el menos nos estaría indicando que se trata de una imagen virtual. Pero la respuesta es 75. La distancia es 75 centímetros, solamente que el menos, repito, tiene un significado de imagen virtual.
En este 9, el espejo cóncavo tiene un radio de 100 centímetros. El objeto está ubicado a 70 centímetros del espejo. Me pide la distancia entre imagen y espejo. Pero no olvidar que el radio es el doble de la distancia focal f. Si el radio vale 100, entonces la distancia focal vale 50. Sí, así no haces Teresita. A ver este siguiente ejercicio, a ver. Bien, chicos. No hay respuestas. Como vimos, el ejercicio anterior solo era reconocer los datos y aplicar la fórmula. Dijimos, si el radio vale 100, la distancia focal va a ser 50 y el O vale 70. Entonces confirmamos que distancia focal es la mitad del radio siempre, 50. Aplico la fórmula. 1 sobre 50 igual a 1 sobre I más 1 sobre 70. Y el 1 sobre 70 pasaría a restar. Y en esa resta sería 2 sobre 350. Sacamos mitad, 175 y sale una cantidad positiva.
Ya sabemos que la cantidad positiva indica imagen real. Ya, uno más, uno más. Uno más de espejos. Vamos a ver. Está una barra vertical de 12 centímetros de altura. Se encuentra frente a un espejo cóncavo y a 20 centímetros de él. La distancia focal del espejo es 15 centímetros. Me pide el tamaño de la imagen. No, es de balones. Bien, vamos a plantearlo de esta manera, a ver, para que vean que es similar al anterior. ¿Dónde está la diferencia con los ejercicios anteriores? Que ahora se trata de una barra que tiene una altura. Y me están preguntando la altura justamente de la imagen de esa barra. Ya bueno, en todo caso, a ver, coloquemos los datos. El tamaño de la barra, o sea, el tamaño del objeto es 12 centímetros. Está a 20 centímetros del espejo. La distancia focal del espejo es 15. Y con eso vamos a hallar dónde está la imagen. Es decir, hallemos el valor de i. 1 sobre 15 igual a 1 sobre i más 1 sobre 20. 1 sobre 20 pasaría a restar. Igual a 1 sobre i. Acá restaríamos las fracciones y nos daría que i vale 60 centímetros. Ya, hasta ahí son idénticos a los ejercicios anteriores. ¿Cómo hacemos para hallar el tamaño de la imagen? Bueno, para eso existe una fórmula que habíamos dado, donde el tamaño de la imagen es al tamaño del objeto como i es a o. El i es 60 o vale 20 y tamaño del objeto es 12. Esta división me da 3 y por 12, 36. Ese es el tamaño de la imagen. Si me pidieran algunas características de la imagen, yo diría que la imagen es una imagen real porque ha salido una cantidad de i positiva y de mayor tamaño porque veo que acá ha salido el triple del objeto. El objeto mide 12 y la imagen 36. A ver, completemos entonces algunos ejercicios más. Ya en ondas. A ver, ¿cuánto saldría la longitud de onda para este problema? Uno de los extremos de una cuerda tensa de 4 metros de longitud oscila transversalmente en movimiento armónico simple, frecuencia 50 Hz. Solamente aprendan a reconocer los datos. Frecuencia 50 Hz. Ya, la cuerda mide 4 metros y dice que las ondas generadas alcanzan el otro extremo de la cuerda en medio segundo. Me pide longitud de onda. ¿Para qué me servirán la longitud de la cuerda y el tiempo? Siempre recuerden que las ondas viajan con velocidad constante. Entonces pueden aplicarle la fórmula del MRU.
Y a ver, ¿cuánto sale el problema número 1? A ver, la A dice Alex. Bueno, como te decía, los 4 metros y el 0,5 segundos van a servir para hallar la velocidad de la onda. ¿No es cierto? Porque ese es un valor que necesito para encontrar la longitud de onda. Ya tengo la distancia, tengo el tiempo. Distancia entre tiempo me da la velocidad. Divido 4 entre 0,5 y eso me da 8 metros por segundo. Para hallar la longitud de onda, aplico la fórmula que es velocidad entre frecuencia. Velocidad es 8 y la frecuencia acá dice que vale 50 Hz. Aquí me sale 0,16 metros. En centímetros, como tal alternativa, sería por 100, 16 centímetros. Así es. Ya, el siguiente. ¿Cuánto sale? Al ojo.
¿Listo? Claro, en este caso, pues solamente era reconocer la frecuencia angular y el número de onda, W y K. Estos valores que son los que me interesan para la velocidad, porque la velocidad es la división, pues, ¿no? Frecuencia angular es 100 pi y número de onda es 200 pi. 0,5 metros por segundo. Bien, chicos. El tiempo ya nos ganó. ¿Alguna otra consulta que tengan?